Muy bien, entonces, vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado de aterosclerosis. Ya hablamos de la fisiopatología de la aterosclerosis y habíamos dicho que la aterosclerosis es favorecida por condiciones que se conocen como factores de riesgo, porque estas producen disfunción endotelial, que es el primer paso en el desarrollo de la aterosclerosis, sin ser la primera lesión. Estas condiciones se conocen como factores de riesgo, ¿no? De todas estas, algunas son modificables y otras no. Dentro de los factores de riesgo mayores o principales para la aterosclerosis está el colesterol elevado, especialmente su fracción conocida como la lipoproteína de baja densidad, los niveles altos de lipoproteína, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes mellitus. Entonces, el tabaquismo ya sabemos que lo debemos evitar, la hipertensión ya la hemos tratado, la diabetes la tratarán en su momento y ahora nos vamos a ocupar de los problemas del colesterol que favorecen la aterosclerosis y cómo tratarlos, ¿no? Existen otros factores de riesgo, como por ejemplo tener un HDL, un colesterol HDL bajo, que son determinados desde el punto de vista familiar, la historia familiar de enfermedad coronaria prematura, y aquí hay que tener cuidado cuando decimos que hay enfermedad coronaria prematura, cuando una persona de consanguinidad de primer grado, ya sea padre, madre o hermano, ha presentado un infarto o ha fallecido como consecuencia de enfermedad coronaria entre los varones a los menores de 50 a 45 años y entre las mujeres a los menores de 60 años, entre los 55 y 60 años. Otros factores de riesgo están los factores de riesgo de estilos de vida, la obesidad, el sedentarismo, la dieta aterogénica, etc. Los más importantes entonces son factores modificables, porque nosotros podemos modificar el nivel de colesterol LDL, podemos dejar de fumar, podemos tratar bien la hipertensión y podemos tratar bien la diabetes. La modificación del HDL con fármacos no ha tenido un éxito importante respecto de disminuir las consecuencias de la aterosclerosis. De manera que entonces hablamos de alteraciones de los lípidos cuando mencionamos la palabra dislipidemia. Las dislipidemias entonces las definimos como alteraciones en las concentraciones plasmáticas de los lípidos, tanto por defecto como por ejemplo un HDL bajo, que es el colesterol bueno que hemos dicho que se encarga del transporte reverso del colesterol, como por exceso, que es lo más común, como en el caso del exceso del LDL colesterol, que se conocen como hiperlipidemias. Estas se traducen en un aumento de las lipoproteínas circulantes que producen aumento de colesterol, triglicéridos o de ambos. ¿Cuándo es que se empieza a hablar de la importancia del colesterol? Hace bastante tiempo, ya después, en la posguerra, esta población de Framingham, que es una población de Estados Unidos, se ofreció, a cambio de una serie de beneficios, a participar en el estudio conocido como de Framingham. Este es un estudio histórico, pivotal, en el cual se descubrió que la incidencia de cardiopatía isquémica o de isquemia miocárdica, de cardiopatía isquémica, se incrementaba en relación lineal con el aumento del colesterol. Es decir, cuanto más colesterol tenía el paciente, ¿no es cierto? Cuanto el nivel de colesterol del paciente era mayor, mayor era la prevalencia de cardiopatía isquémica. Y no solo eso, posteriormente también este estudio antiguo, el Mr. Fit, que también es un estudio antiguo, correlacionó el colesterol con la mortalidad, con el riesgo relativo de mortalidad por enfermedad coronaria. De manera que a partir de estos estudios que vienen de la posguerra del siglo pasado, más o menos los resultados se revelaron por los finales de los años 80, inicios de los años 90 del siglo pasado. Entonces se empezó a correlacionar directamente el nivel de colesterol tanto con la prevalencia de enfermedad coronaria como con el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, ¿no? Este cuadro es un cuadro relativamente antiguo,
en el cual lo único que queremos demostrar o decir es mostrarles es esto que está aquí arriba. Los niveles de colesterol normales, si ustedes ven aquí, antes se consideraba normal hasta 240, ¿no? Porque es a partir de ahí, incluso hasta 250, porque es a partir de ahí que aumentaba significativamente la prevalencia de la enfermedad. Estos niveles han ido disminuyendo para ser considerados normales. De modo que el nivel de colesterol óptimo, por ejemplo, en la actualidad se considera 150 miligramos por decilitro en las personas y probablemente conforme vayan pasando los años incluso sea menor. Y esto corresponde a un nivel de colesterol en una persona normal que debiera estar alrededor de los 100 miligramos por decilitro, un LDL colesterol. Observen que cuando el riesgo, esto no ha cambiado mucho, cuando el riesgo es muy alto del paciente, los niveles de colesterol tienen que ser mucho más bajos, ¿no? E iniciar la terapia de colesterol, decían, cuando era mayor a 70. Entonces, se va disminuyendo progresivamente el nivel de colesterol mientras que somos más agresivos con los niveles objetivos que tengamos que conseguir con el tratamiento. Ya desde el 2013, las guías del 2013 sobre el colesterol sabían que lo que teníamos que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Ya ustedes saben que cuando yo hablo del riesgo cardiovascular, es el riesgo de que el paciente muera de un infarto de miocardio o sufra un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o desarrolle enfermedad arterial periférica o incluso otras complicaciones de la enfermedad aterosclerótica. Entonces, resulta que a los pacientes con dislipidemias pueden ser clasificados en diferentes categorías de riesgo. Y de acuerdo a estas categorías de riesgo, nuestro objetivo va a ser reducir ese riesgo cardiovascular en base al tratamiento que le vayamos a dar. ¿Por qué es importante calcular el riesgo del paciente? Porque hay pacientes que no presentan muchos factores de riesgo o casi ninguno, o que no presentan, ninguna manifestación de aterosclerótica, de enfermedad aterosclerótica, y más bien sí presentan factores de riesgo. Y entonces esos pacientes, nuestro objetivo en esos pacientes es impedir que les dé un infarto de miocardio o que mueran súbitamente como consecuencia de la aterosclerosis. ¿Por qué esto es importante? Porque también hay grupos de pacientes que se benefician definitivamente del tratamiento, de tratamiento para la aterosclerosis o para reducir el colesterol, ¿no? Antes el tratamiento estaba fundamentalmente sentado en el uso de las estatinas. Todavía sigue sentado fundamentalmente en el uso de estas drogas, pero han aparecido nuevas. ¿Qué grupos de pacientes se benefician del tratamiento de colesterol? Aquellos pacientes que tienen definitivamente ya enfermedad aterosclerótica. ¿Quiénes? Los que han sufrido un infarto de miocardio, los que tienen angina de pecho, los que han sido revascularizados, los que han sufrido un accidente cerebrovascular, los que tienen enfermedad arterial periférica. Aquellos que tienen elevaciones primarias del LDL colesterol muy altas, mayores o iguales a 190 miligramos por decilitro. Los individuos que tienen diabetes entre 40 y 75 con un colesterol entre 70 y 89. De modo que ya por el hecho de solamente tener diabetes, nosotros debiéramos dar tratamiento para colesterol si este se encuentra en estos niveles. Y los individuos sin enfermedad cardiovascular, sin diabetes o que tienen un riesgo estimado, ya no se considera el 7%, sino del 10% a 10 años o más. ¿No? Entonces, nuevamente, recordar que existen 4 grupos de pacientes que definitivamente sí se van a beneficiar del tratamiento. Los que tienen enfermedad aterosclerótica, los que tienen colesterol de 190, los que tienen diabetes y los que tienen un riesgo mayor, en la actualidad se considera el 10%. Hay pacientes que pueden no estar en este grupo, entre estos 4 grupos, ¿no es cierto? Entonces, en ellos hay que tener en cuenta algunos otros factores, como por ejemplo, si tienen historia de enfermedad aterosclerótica prematura en los varones, menos de 55 años, y en las mujeres, menos de 65 años. Es decir, puede venir un paciente que dice, doctor,
mi papá se murió de un infarto, ¿a qué edad? A los 80, no tiene mayor importancia, pero si le dice, doctor, mi papá sufrió o se murió de un infarto a los 50 años, uy, hay que parar las orejas. O si le dice que la mamá sufrió o murió de un infarto a los 64, 60 años, también hay que tener, ese paciente también sería tributario de darle tratamiento con estatinas y mantener su colesterol bajo, menos de 100 o 100 por lo menos, ¿no? Como dice aquí, en pacientes, en parientes de primer grado, tanto para varones como mujeres. Aquellos pacientes que tienen una proteína C reactiva positiva de alta sensibilidad también hay que considerarlos. El score de calcio en la actualidad se considera mayor o igual de 100, ya no mayor o igual de 300. También hay que considerarlos para un tratamiento de enfermedad cardiovascular. Entonces, los grupos que se benefician son los que tienen enfermedad aterosclerótica, los que tienen colesterol de 190, los diabéticos y aquellos que tienen un riesgo cardiovascular, cardiovascular calculado a 10 años mayor o igual de 10, no del 10%, no del 5%. En ellos se les da un grado de intensidad importante. Un grado de intensidad de alta intensidad con estatinas significa que por lo menos tenemos que bajarle el 50% del nivel basal de LDL colesterol que pueda tener ese paciente, o al menos de 70 miligramos por decilitro. O alta intensidad. También se le puede dar a los pacientes con un LDL mayor de 190, perdón. Moderada intensidad a los pacientes diabéticos. Moderada intensidad significa del 30 y bajarle menos del 50%, del 30 al 49%, o por lo menos a 100 de LDL. Y de moderada a alta intensidad, dependiendo del riesgo de nuestro paciente. Entonces, ¿qué dicen las guías? En personas aparentemente sanas, el riesgo de enfermedad cardiovascular muy frecuentemente resulta de la interacción de múltiples factores de riesgo: hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares. Esta es la base. Entonces, la identificación de estos factores de riesgo es la base para estimar el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? La estimación del riesgo en los pacientes incluye el perfil lipídico en varones mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50 años o que ya están posmenopáusicas. ¿En base a qué se estima ese riesgo? En base a escalas de riesgo aprobadas. Dentro de estas está la escala del SCORE y el SCORE OP también, el SCORE OP, que nos ayudan a determinar cuál es el riesgo de nuestros pacientes a 10 años. Ciertos individuos por sí mismos están en la categoría de alto o de muy alto riesgo, sin necesidad que les hagamos un score. Esto es cierto para los pacientes que han tenido ya enfermedad cardiovascular, que han tenido un infarto, que tienen angina, que han tenido un DCB. Esos pacientes ya están en categoría de alto o de muy alto riesgo. Para individuos con diabetes mellitus de larga evolución, para aquellos individuos que tienen hipercolesterolemia familiar, los pacientes con enfermedad coronaria, los que tienen placas a nivel carotídeo, y un score de calcio, como les dije, mayor de 100, ¿no? Entonces, esos individuos ya es indiscutible que están en la categoría de muy alto o alto riesgo y que deben recibir tratamiento de alta intensidad con estatinas. En ellos ya no tenemos por qué aplicarles la escala de SCORE o SCORE OP, como dicen, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver si nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pacientes están en muy alto riesgo de eventos cardiovasculares futuros? Los que ya han tenido un infarto, historia de un infarto previo, historia de DCB, enfermedad arterial periférica. Estos son los de muy alto riesgo. De los de alto riesgo, mayores de 65 años, hipercolesterolemia familiar, los que han sido sometidos a bypass, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen falla renal, los tabaquistas o fumadores, un colesterol LDL persistentemente mayor de 100 e historia de insuficiencia cardíaca. Todos esos pacientes indiscutiblemente tenemos que darles
tratamiento para su colesterol. Y tratamiento en niveles de alta intensidad. No, nuevamente, ¿qué dice la guía del 2025? ¿Quiénes son de muy alto riesgo? Los que tienen enfermedad cardiovascular documentada. Los diabéticos con enfermedad de daño de órgano blanco. Los que tienen falla renal. Aquellos que se les ha calculado un riesgo mayor del 20%, ya sea por el score 2 o el score 2 OP, ¿no? OP, que es para gente mayor del 20% a 10 años, ¿no? Esos son de muy alto riesgo. Los de alto riesgo, personas con cualquiera de los siguientes, ¿no? Pacientes con factores de riesgo en particular, ¿no es cierto? Un LDL mayor de 190 o una presión mayor de 180-110. Pacientes sin otros factores de riesgo mayores, pero que tengan falla cardíaca. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal moderada, ya son los de enfermedad renal moderada, severa, ya son de alto o muy alto riesgo, y el score de alto riesgo mayor del 10% y menor de 20% a 10 años. Por eso habíamos dicho 10%. Riesgo moderado, pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, con una duración menor de 10 años, sin otros factores de riesgo. Un score entre 2 y 10, una tabla de score entre 2 y 10, y de bajo riesgo son estos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la mayoría de los pacientes que por lo menos vemos nosotros caen entre de alto y muy alto riesgo, y a la mayoría de ellos no les tenemos que aplicar el score. Hay condiciones que modifican esta tabla de score o score 2 OP, ¿no? OP, de Old People, es para gente mayor. Una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura modifica y ya me dice que mi paciente es de alto riesgo. Razas de alto riesgo, los asiáticos. Síntomas de estrés, tanto físicos como emocionales, de privación social, la obesidad, la inactividad física, desórdenes mediados por trastornos inmunológicos, desórdenes psiquiátricos mayores, historia de menopausia prematura, preeclampsia o desórdenes hipertensivos del embarazo, el virus del HIV y la apnea obstructiva. Biomarcadores, proteína C reactiva persistentemente elevada y LPA elevado, ¿no? Es una fracción de lipoproteínas. Entonces, todas estas hay que considerarlas, dice la guía del 2025, para modificar la estimación de nuestro riesgo cardiovascular. ¿Por qué, por ejemplo, la proteína C reactiva? Si nosotros calculamos el riesgo con las diferentes escalas a 10 años, se puede hacer con Framingham o con el SCORE. Si ustedes le añaden el dosaje de proteína C reactiva, cuanto más alto sea la proteína C reactiva, mayor es su riesgo. Mayor es su riesgo. Pero tiene que ser proteína C reactiva de alta sensibilidad, no la proteína C reactiva común y corriente que conocemos. Aplicar el riesgo, el score 2 o el score 2 OP no es difícil. Es cuestión de que ustedes entren, esto todavía es de la guía europea en 2019, pero no ha cambiado. Observen que lo único que tienen que tener en mente es la edad de los pacientes, ¿no es cierto? La presión arterial y si es fumador o no es fumador. Y ahí nosotros encontramos pacientes con un riesgo menor del 3%, si caen en el rango amarillo de 3 a 4%, si caen en el rango rojo de 5 a 9% y se quedan en el rango granate mayor del 10%. Entonces no es difícil aplicarle esta escala a los pacientes en los cuales puede estar indicado la aplicación de esta escala, porque recuerden que ya el paciente que ha tenido un infarto, que cursa con insuficiencia cardíaca, que cursa con diabetes de más de 10 años, que cursa con falla, que cursa con DCB, que cursa con enfermedad arterial periférica, ya ese paciente mínimo es de alto riesgo, si no es de muy alto riesgo, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a vamos a extender o vamos a recetar nuestra
conducta terapéutica, ¿no? Porque si tenemos un riesgo muy bajo, solamente le damos cambios en los estilos de vida. A pesar de que el riesgo del paciente sea alto, ¿no? Sí, lo único que tenemos que correlacionar es nuestro nivel de LDL con el riesgo cardiovascular del paciente. Pero si el paciente tiene un riesgo muy alto, aparte de los cambios en los estilos de vida, lo que tenemos que hacer es darle tratamiento fundamentalmente de alta intensidad. ¿Y qué cosa vamos a tratar dentro del perfil lipídico? ¿Qué cosa es lo que debemos pedir? Cuando yo pido un perfil lipídico, lo mínimo que tengo que pedir es colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL. Si yo le pido colesterol y triglicéridos, no estoy haciendo nada por el paciente, porque mi objetivo es reducir el colesterol LDL. Eso lo dijo la guía del 2019 y lo repite en la guía de este año. Nuestro objetivo es reducir el LDL colesterol. ¿Por qué? Porque ya existen estudios hasta la saciedad de que la reducción del LDL está directamente relacionada con la reducción de complicaciones coronarias y con la reducción de complicaciones cardiovasculares por la aterosclerosis. De modo que cuanto yo más reduzca el LDL, más voy a reducir las complicaciones coronarias, llámese infarto de miocardio, llámese muerte súbita, y las complicaciones cardiovasculares, llámese enfermedad arterial periférica o llámese accidente cerebrovascular. Esto también se demuestra en este estudio. Cuanto más yo reduzca el LDL, la recurrencia de un infarto de miocardio o de muerte por enfermedad coronaria va a reducir mucho más, ¿no es cierto? Si yo reduzco a menos de 1.8%, entonces esto también se reduce el infarto recurrente o la muerte por enfermedad coronaria. Otra cosa que deben observar ustedes aquí es que si el paciente tiene una proteína C reactiva de alta sensibilidad mayor de 2 miligramos por litro, pues no podemos reducir, siempre reducimos, pero no lo hacemos tan efectivamente si reducimos la proteína C reactiva a menos de 1. ¿Y cómo reducimos la proteína C reactiva? Tratando los otros factores de riesgo. Es decir, no es suficiente que yo le baje el colesterol a mi paciente. Si realmente yo quiero beneficiar a mi paciente de forma adecuada, tiene que cambiar sus estilos de vida, tiene que disminuir de peso, tiene que mejorar su actividad física, tiene que tener una dieta saludable. Si es hipertenso, debemos tratar bien su hipertensión. Si es diabético, debemos tratar en forma óptima su diabetes. Todas esas situaciones disminuyen la inflamación y solamente así yo voy a conseguir un beneficio máximo para mi paciente. ¿Puedo conseguir un beneficio para mi paciente tratando solo colesterol? Sí, pero no es tan importante como si yo consiguiera que mi paciente no solo baje su colesterol, sino también controle sus factores de riesgo: fumar, tabaco, diabetes, sedentarismo, obesidad, dieta heterogénica, etc. Lo mismo se ve aquí. Cuanto menor es el colesterol LDL y menor es la proteína C reactiva, mayor es el beneficio del paciente. ¿Existe beneficio si la proteína C reactiva está elevada? Casi no. ¿Existe beneficio si la proteína C reactiva, si el LDL es menor de 70 y la proteína C reactiva está elevada? Sí existe, pero es mucho mayor si la proteína C reactiva no está elevada y el LDL también está bajo. De manera que no es solamente cuestión de tratar los niveles de LDL colesterol, sino también es cuestión de mejorar el tratamiento de los otros factores de riesgo que mantienen el estado inflamatorio del paciente. Lo mismo dice aquí, ¿no? La reducción del LDL colesterol con el tratamiento con estatinas se correlaciona con una reducción de los eventos a los 5 años, ¿no? Es muy importante. Cuanto más reduzca yo el LDL, mayor es la reducción de la mortalidad. De modo que la disminución del LDL colesterol correlaciona directamente con la reducción de los eventos cardiovasculares.
Cuanto más bajo esté el colesterol, mejor el colesterol LDL, mejor para el paciente, mucho mejor para el paciente, ¿no? Este fue el doctor japonés Akira Endo, el cual descubrió la primera estatina para el tratamiento de las dislipidemias. Descubrió la lovastatina. Yo todavía utilicé la lovastatina en mi residentado para mejorar el tratamiento del colesterol. ¿Y por qué las estatinas son tan buenas? Porque aparentemente su beneficio no solamente está en la reducción del LDL, sino tienen una serie de efectos pleiotrópicos sobre el endotelio. ¿Qué quiere decir efectos pleiotrópicos? Que mejora la función endotelial. ¿Y por qué es básica la función endotelial? Porque ya hemos dicho que el endotelio disfuncionante es el causante o el primer paso en el inicio de la progresión hacia la aterosclerosis. ¿Qué hice la guía de este año? De manera que, por ejemplo, ¿cuáles son mis objetivos de reducción del LDL? Simplemente, miren aquí, si el paciente tiene un riesgo extremo, aconsejan, claro, no como 1A, sino como 1D, que incluso podamos reducir el LDL colesterol a menos de 40, en riesgo extremo. ¿Quiénes están en riesgo extremo? Aquellos pacientes con enfermedad aterosclerótica, quienes experimentan eventos recurrentes a pesar de estar tomando la terapia con estatinas. Generalmente nos vamos a encontrar con estos pacientes en alto riesgo y de riesgo moderado. ¿Quiénes son los que tienen alto riesgo o muy alto riesgo? Los pacientes que tienen con evidencia de enfermedad aterosclerótica, aquellos que tienen un riesgo de score mayor del 20%, ¿no es cierto? Aquellos que tienen enfermedad aterosclerótica con otros factores de riesgo, los que tienen depuración renal menor de 30, los que tienen diabetes mellitus, más 3 factores de riesgo. Esos están en muy alto riesgo. En alto riesgo, todos los de este grupo. Y a ellos los reducimos, a los de muy alto riesgo, a menos de 55 miligramos por decilitro, a los de alto riesgo, a menos de 70 miligramos por decilitro, a los de riesgo moderado, quienes están, los que tienen una escala de riesgo entre 2 y 10, los pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 o los diabéticos tipo 2 menores de 50 años, con una duración menor de 10 años, sin otros factores de riesgo. A ellos a menos de 100. Y los otros a menos de 110. Observen entonces que un paciente de alto riesgo debe estar menos de 70 y un paciente de muy alto riesgo menos de 55. Y a ellos le damos terapia de alta intensidad. ¿Qué decía la guía del 2019 y que se repite en la guía del 2025? Se recomienda que la terapia de alta intensidad sea prescrita, ¿no?, en la dosis máxima tolerable para conseguir los objetivos. Si los objetivos no se consiguen con la dosis máxima tolerada de estatina, se puede combinar con ezetimibe, ¿no?, lo cual es recomendable. Para la prevención secundaria, ¿qué es prevención secundaria? La prevención secundaria es aquel paciente que ya sufrió un evento cardiovascular, un DCB, un infarto, ¿no?, o ha sido revascularizado. Si no se consigue el objetivo, ¿y a cuánto tengo que reducirlo? A menos de 50, ¿no es cierto? A menos de 55. Con estatina y ezetimibe puedo dar un inhibidor de esta enzima, la PCSK9, que se recomienda, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es qué es el ezetimibe? El ezetimibe es una droga que impide la absorción de colesterol a nivel intestinal. ¿Y qué es el inhibidor del PCSK9? Son drogas bastante caras, son anticuerpos monoclonales, ¿no? El arinocumab, evolocumab, etcétera, son drogas bastante caras, son anticuerpos monoclonales. La PCSK9 es la enzima encargada de degradar el receptor del LDL colesterol. Entonces, si yo inhibo esta enzima, se van a expresar más receptores de LDL colesterol a nivel hepático y se va a captar más LDL colesterol. Son bastante útiles en los pacientes de alto riesgo.
Les acabo de mencionar más de una vez, repetidamente, qué es terapia de alta intensidad, qué es terapia de moderada intensidad. Terapia de alta intensidad es cuando yo quiero bajar el LDL colesterol el 50, por lo menos el 50% o más del 50%. De moderada intensidad cuando quiero bajar el colesterol entre 30 y el 49%, y de baja intensidad cuando quiero bajar el colesterol menos del 30%. Solamente 2 drogas yo utilizo para bajar más del 50% de LDL colesterol, la atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina entre 40 y 80 miligramos y la rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Y las otras dosis, las otras drogas, puedo utilizar a partir de la terapia de moderada intensidad. Entonces, todos mis pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo o de riesgo extremo inclusive, deben recibir terapia de alta intensidad, ¿no? Cuando yo le doy una terapia, aquí está lo que les acabo de mencionar, esto es de la guía del 25 de este año, una terapia de moderada intensidad reduzco el 30%. Una terapia de alta intensidad reduzco el 50%. Cuando solo utilizo ezetimibe, reduzco un 20%. Cuando utilizo el ácido bempedoico, que es otra droga que ha aparecido para el tratamiento de las dislipidemias, especialmente en pacientes que no pueden tolerar estatinas o en las que no se ha alcanzado el objetivo, cuando uso solo el ácido bempedoico, reduzco un 23%. Si lo asocio ezetimibe más ácido bempedoico, un 38%. Si asocio terapia de alta intensidad más ezetimibe, puedo reducir hasta un 60%. Terapia de alta intensidad más ácido bempedoico, un 58%. Alta intensidad más ezetimibe y ácido bempedoico, casi un 70%. Y así como ven ustedes, hasta utilizar, ¿no?, los inhibidores de la PCSK9. Y en la actualidad los inhibidores actuales de la PCSK9 que utilizamos son, como les dije, parenterales, son anticuerpos monoclonales, y está en investigación el inclisiran, que también es un inhibidor de la PCSK9, pero por vía oral. Aquí nos debemos fijar únicamente en la indicación en verde. La terapia con estatinas, ¿no es cierto?, se recomienda como la droga de primera elección para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con hipertrigliceridemia mayor de 200 miligramos. Esto se los pongo para que no se preocupen cuando tengan triglicéridos elevados en 200 o en 300 miligramos. Ya se recomienda, como ven ustedes, utilizar tratamientos para bajar los triglicéridos cuando se encuentran cerca de los 500 miligramos. Siempre el objetivo, a pesar de que los triglicéridos sean mayor de 200, va a ser tratar la LDL colesterol y utilizar con estatinas, que también bajan los triglicéridos, aunque no en forma importante. ¿Por qué les menciono estas nuevas drogas? Porque se ha probado que tiene beneficio cardiovascular y que se pueden tomar solas o en combinación. Se recomienda para aquellos pacientes que son incapaces de tomar estatinas, ¿no es cierto?, y reducir su evento cardiovascular. Esta elección debe ser basada en la magnitud de la reducción de colesterol que queremos conseguir, ¿no? Es decir, cuánto queremos conseguir de la reducción de colesterol. ¿Sí? Podemos utilizar entonces, como dice aquí, el ácido bempedoico, ¿no?, el inclisiran y el nebulikumab, que también es otro anticuerpo monoclonal para bajar el colesterol. ¿Tienen alguna pregunta? Con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas, entonces, como parece que no hay nadie tampoco. No hay dudas, doctor. El resultado
de la reducción del aporte de oxígeno y nutrientes a una porción del miocardio. Entonces, la isquemia miocárdica resulta de la reducción del aporte de oxígeno y nutrientes a una porción del miocardio, ¿no? Y se produce por un desbalance precisamente entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno a una porción del miocardio. La causa más común de cardiopatía isquémica a nivel mundial ya sabemos que es la ateroesclerosis. La cardiopatía isquémica producida fundamentalmente por la ateroesclerosis, de la cual hemos empezado a hablar y hemos terminado de hablar, ¿no? Es la causa más común de muerte y enfermedad en los países desarrollados, donde, por ejemplo, se calcula que en Estados Unidos aproximadamente existen 20 millones de personas con cardiopatía isquémica. De estas 20 millones de personas, 3 a 4% de estas ha soportado un infarto del miocardio. La prevalencia de la cardiopatía isquémica está en relación fundamentalmente a la prevalencia de factores de riesgo y a malos hábitos de vida caracterizados por una dieta rica en grasas saturadas, por el tabaquismo y el sedentarismo. Existen algunas tendencias en las cuales la prevención primaria, la mejora en el tratamiento ha mejorado la sobrevida y ha reducido un poco la prevalencia o ha retrasado la presentación de la cardiopatía isquémica. Sin embargo, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, que cada vez son más frecuentes a nivel mundial, hacen que la cardiopatía isquémica continúe siendo la causa más común de enfermedad a nivel incluso mundial, donde se calcula que 200 millones de personas sufren o viven con cardiopatía isquémica a nivel mundial. Fundamental, desde el punto de vista fisiopatológico, perdón un momentito. ¿Aló? Sí. Sí, sí. Ay, caray, mire, hoy día creo que tengo ya toda la cita copada. ¿Podría ser para mañana? A las 5:30. En la clínica Paredes. ¿Podría usted llamarme 5:30, por favor, para anotar de una vez para mañana? 5:30 es en la clínica Paredes, calle Lechugal 405, oficina en el primer piso. No tengo el número de la oficina, no hay. Sino, pero es en el primer piso, al fondo, a la izquierda. Por favor, y la hago anotar para mañana de una vez. ¿Ya? Listo, encantado, hasta luego. Entonces, fundamental para entender la isquemia miocárdica es el concepto entre aporte y demanda miocárdica de oxígeno. Es el concepto de desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. El aporte de oxígeno depende fundamentalmente de la cantidad de oxígeno presente en el ambiente, de una función pulmonar adecuada y de la capacidad de transporte de este oxígeno en la sangre, el cual está en relación a una hemoglobina presente en cantidad suficiente y a una hemoglobina normal también. Eso, uno. Entonces, la capacidad de transporte de oxígeno depende del oxígeno, de la cantidad de oxígeno que respiramos, depende de la indemnidad de nuestra función pulmonar y depende de la capacidad de transporte de la sangre de oxígeno. Es decir, y esta capacidad de transporte de la sangre de oxígeno está en relación a la cantidad de hemoglobina presente y está en relación también a la funcionalidad de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina debe ser funcionalmente normal. El otro aspecto que influye en el aporte miocárdico de oxígeno es la circulación coronaria. La circulación coronaria, ¿no? La circulación coronaria está representada por las arterias epicárdicas, está representada por la microcirculación, la macrocirculación por las arterias epicárdicas
y la microcirculación por las pequeñas arterias o arterias prearteriolares, las arteriolas y los capilares intramiocárdicos, los capilares intramusculares, ¿no es cierto? Muy bien. El miocardio es el que regula, o el que determina el aporte de sangre, el aporte de sangre y oxígeno hacia el mismo. ¿En base a qué? En base a sus demandas. Cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, debe aumentar el flujo sanguíneo coronario. Debe aumentar el flujo sanguíneo a nivel de las coronarias. ¿Ok? De esta manera, la resistencia al flujo que ofrecen las arterias epicárdicas cuando no están enfermas es nula. Y la principal resistencia que ofrecen al flujo coronario está determinada por las arterias prearteriolares, las arteriolas y los capilares. Cuando aumentan las demandas miocárdicas de oxígeno debido, por ejemplo, debido a un aumento de la frecuencia cardíaca o a situaciones de estrés emocional, cuando aumentan las necesidades miocárdicas de oxígeno por diferentes situaciones, se produce una reducción de la resistencia ofrecida por las pequeñas arterias, las arteriolas y los capilares. Es decir, se produce una dilatación de estos vasos sanguíneos, de las arteriolas y de los capilares principalmente, de manera que disminuye la resistencia y aumenta el flujo sanguíneo coronario. Esto se conoce como regulación metabólica. De modo que la regulación metabólica está dada fundamentalmente por la vasodilatación de la microcirculación cuando aumentan las necesidades miocárdicas de oxígeno debido a situaciones que aumentan estas necesidades, debido a que aumentan los principales determinantes miocárdicos del consumo miocárdico de oxígeno. ¿Y cuáles son los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno? La frecuencia cardíaca, la tensión de la pared y la contractilidad. De estos tres, el principal determinante del consumo miocárdico de oxígeno es la frecuencia cardíaca. En otras palabras, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las necesidades miocárdicas de oxígeno. Y si aumentan las necesidades miocárdicas de oxígeno, se produce dilatación de la microcirculación y aumenta el flujo sanguíneo. Si aumentara la tensión de la pared, ocurriría el mismo fenómeno. Y si aumentara la contractilidad, ocurriría el mismo fenómeno. Y esto se conoce como regulación metabólica. Ahora bien, la microcirculación, la circulación coronaria, también puede reaccionar a cambios en la presión arterial. Estos cambios en la presión arterial, por ejemplo, si cae la presión arterial, se produce vasodilatación para tratar de mantener un flujo coronario constante. Si aumenta la presión arterial, se produce vasoconstricción para tratar de mantener un flujo coronario también constante. Y este fenómeno ya lo hemos estudiado y se conoce como autorregulación. De manera que el mecanismo de autorregulación regula el aporte miocárdico de oxígeno y puede aumentar el flujo hasta 6 veces en relación a variaciones de la presión arterial, mientras que variaciones en las condiciones que aumentan la demanda miocárdica de oxígeno, es decir, que aumentan las determinantes miocárdicas del consumo miocárdico de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión parietal e inotropismo, se conoce como regulación metabólica. La capacidad de dilatarse de la microcirculación se conoce como reserva coronaria. Es decir, cuanto mayor sea la capacidad de dilatarse de la microcirculación en relación a los diferentes estímulos, ya sea cambios de la presión o cambios metabólicos, se conoce como reserva coronaria. Entonces, reserva coronaria nuevamente es la máxima capacidad de vasodilatación del lecho coronario cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, sea por origen metabólico o sea por trastorno o por cambios en la presión arterial. La isquemia miocárdica va a ocurrir cuando hay un desequilibrio
entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, ¿no? La capacidad de las arterias coronarias para irrigar el corazón en la isquemia miocárdica no es la adecuada para poder satisfacer las necesidades metabólicas. Entonces, isquemia miocárdica se produce cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, y este aporte y este desbalance se produce cuando el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión de la pared y el aumento de la contractilidad no pueden ser compensados con un aumento del flujo sanguíneo coronario. ¿Qué es lo que produce la aterosclerosis? La aterosclerosis de las arterias epicárdicas, al limitar el flujo a nivel coronario epicárdico, recién cobra importancia, limitando entonces la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo en estas situaciones de estrés. Pueda que las arterias, las arteriolas y los capilares puedan estar indemnes, a veces no lo están, y a pesar de que se conserve una dilatación adecuada de la microcirculación, esta dilatación no puede ser satisfecha por el aporte sanguíneo debido a la obstrucción de la aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias. Entonces, es la aterosclerosis de las arterias coronarias las que nos va a favorecer la isquemia miocárdica. Y recordemos que la aterosclerosis tiene diferentes personajes. Yo creo que nos quedamos ahí y ya podemos seguir hablando de isquemia miocárdica mañana.